Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más llevar la palabra y damos gloria a Dios por ello, porque el Señor nos ha escogido, nos ha apartado. Recuerda que somos agios en griego, separados, apartados, somos santos. Y por medio de ello podemos nosotros llevar la palabra de Dios. Nos envía el Señor a enviar su palabra y poder nosotros enseñarla. Y damos gracias a Dios por ello, porque somos pueblo escogido, real sacerdocio. Acuérdate que somos escogidos por medio de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos apartó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó. Y damos gloria a Dios por ello. Esta semana vamos a continuar nuestra serie Mi Pastor. Y sabemos que nuestro pastor es Jesús. Él es nuestro pastor, Él es el que nos ha llevado y nos habla, nos dirige por medio de la palabra. Y solamente agradeciéndole al Señor por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas, sabemos que Él es el que nos llena. Esta palabra es el pan de vida y Jesús es la vida, es el camino y la verdad. Y damos gloria a Dios por ello, porque solamente Él es el único que ha hecho estos cambios en nuestras vidas, solamente por medio de su palabra. Nosotros podemos ser transformados, podemos ser renovados, nuestra mente es renovada cada vez que nosotros vamos a ella. Y poder nosotros ser diferentes. Recuerda, somos agios, somos santos y damos gracias a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque cada vez que vamos a ella, Señor, algo sucede en nuestro espíritu, Señor. Y podemos nosotros conectarnos a ti, Padre. Sabemos, Padre, que lo que tú quieres para nosotros no es lo que nosotros queremos, Señor, mas sin embargo, tú aún cumples todo lo que nosotros queremos, Señor, en tu tiempo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y tu voluntad, Señor, es que nosotros glorifiquemos tu nombre, Señor, que nosotros te alabemos, que estemos agradecidos contigo, Señor, que nosotros hablemos de ti, Señor, que seamos esos testigos, Señor, que tú quieres, Padre, para que nosotros hablemos de tu Hijo. Ese Hijo, Señor, que nos amó, Señor, primero, Padre. Por eso nosotros le amamos a Él, Señor. Y damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has coronado. Y damos la gloria. Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación, sea de bendición, Señor. Y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, hogar de gracia. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta tu hogar. Y por medio del podcast de Spotify puedes escucharnos en la comodidad de tu carro, de tu oficina. Damos gracias a Dios por ello. Conéctate a nosotros para que sigas recibiendo de la palabra de Dios. Nuestro pastor, mi pastor Jesús. Vamos a continuar la serie y damos gracias a Dios. La semana pasada veíamos el Salmo 23, conocido por los cristianos, ¿verdad? Tú debes de saberte este versículo o todo completo, el capítulo de Salmo 23. Y sabemos que el Señor es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada y solamente le rascamos a todo el capítulo. Y vamos a continuar con todo lo que es el capítulo y vamos a empezar a escudriñarlo. Y empezamos a entender la semana pasada lo que es una oveja. ¿Qué es una oveja? ¿Qué es lo que hace la oveja? ¿Cómo se comporta la oveja? Y pues la verdad es que nadie quiere ser oveja, ¿verdad? Nadie quiere ser un animal. Quiere tomar como mascota un animal, como emblema un animal, como escudo un animal como la oveja. ¿Por qué? Porque tiene cualidades en las cuales pues no intimida, no causa temor, al contrario, ¿verdad? Es noble, es tierno, es un animal que es ciego, no puede correr tan rápido, se asusta fácilmente, pero la cualidad perfecta que tiene la oveja. Y por eso el Señor nos compara con las ovejas, por eso Él es nuestro pastor, porque la cualidad que tiene la oveja es que es sensible a su oído. El sistema auditivo que la oveja tiene es tan sensible que solamente escucha la voz de su pastor. Y sabemos que Jesús es nuestro pastor. Lo vimos la semana pasada, estábamos viendo cómo Él es nuestro buen pastor y cómo nosotros solamente escuchamos su voz.
Por medio de la palabra de Dios escuchamos la voz de Él y sabemos que Él es nuestro pastor. Y lo vimos en Juan 10, del 1 al 15, estuvimos viendo cómo Jesús es nuestro pastor. Ese es nuestro buen pastor. Él es la puerta. Todo el que entra por esa puerta será salvo, dice la palabra de Dios. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo Jesús y crees con todo tu corazón, que si lo confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y damos gloria a Dios por ello, porque solamente Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y damos gracias a Dios. También veíamos que nada nos va a faltar. El Señor nos llena de bendiciones hasta que sobreabunden. Separamos el versículo en dos partes la semana pasada. Jehová es mi pastor. Conocimos cómo Jehová, cómo Jesús se ha convertido en nuestro pastor. Él es nuestra guía. Recuerda que nosotros seguimos los pies del Maestro. Y por medio de ello nosotros vamos aprendiendo cómo el Maestro hacía las cosas. Y cada vez que aprendemos algo de Él, nosotros tratamos de aplicarlo a nuestra vida. Nosotros queremos hablar como hablaba Jesús. Tú quieres ser como es Jesús. Tú quieres hacer lo que Jesús hacía, solamente en su nombre. Él nos ha delegado autoridad y por medio de ello nosotros podemos hacer esas cosas. Y damos gracias a Dios. Y nada nos faltará. El Señor nos dio todo. Recuerda que nos ha dado a su Hijo. ¿Qué más otra cosa queremos sino que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón? Con Él estamos completos, con Él estamos llenos. Cuando tú pides algo es solamente para saciar una necesidad que tú puedes ver, que tú puedes sentir. Pero Jesús viene y te restaura desde el interior. Recuerda que Él toma tu corazón y lo lava y lo limpia, lo purifica. Y hemos conectado nuestro espíritu al Padre. Y damos gracias a Dios. Pero en Cristo estamos completos. Cuando tú caminas con Cristo, eres obediente. Algo sucede en tu vida y Él empieza a suplir cada una de tus necesidades. Primeramente te va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y damos gracias a Dios. Y después viene todo lo demás por añadidura si tú le buscas primeramente. Y de esa manera tú vas a tener todo en su nombre cuando tú le pides. Y damos gracias a Dios. Vamos al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y damos gracias a Dios porque este nos complementa. Sabemos quién es nuestra guía, sabemos que Él nos va a cuidar, cómo nos va a llegar, nos va a guiar por el camino, cómo delante de nuestros enemigos Él se sienta junto con nosotros a la mesa. Y Él está a tu lado. Y damos gracias a Dios porque está con nosotros y moraremos por largos días en su presencia. Recordemos que este es el templo del Señor, ¿verdad? Tú eres el templo del Espíritu Santo y por esa razón Él está contigo. Vamos a escudriñar el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes? El pastor nunca deja sola a una oveja. Siempre por naturaleza está al pendiente de todas ellas. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad enorme de cuidar de cada una de ellas, que ninguna se extravíe, que ninguna se lastime, que ninguna se pierda, que no se la coma ningún depredador. Y solamente Jesús puede hacer esas cosas con su amor especial. Él cuida de nosotros, de ti, de mí. Él está cuidando de nosotros. Nos sustenta en todo momento. Cada día Él está con nosotros. Nos lleva el pan diario, que es la palabra de Dios. Por medio de ella nosotros nos estamos alimentando y nos llenamos. Y solamente esta palabra que fue escrita hace más de 2000 años. Y damos gracias a Dios porque se ha ido complementando una tras otra y a lo largo de ella vemos trazado a Cristo Jesús en toda ella.
y solamente para darle la gloria y la honra al Señor, porque esta palabra es absoluta, no cambia. Nunca va a cambiar esta palabra, sigue siendo la misma. Y damos gloria a Dios. Mira lo que dice Ezequiel 34:14. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Lo que nos está diciendo el Señor es que allí vamos a descansar, que vamos a comer ese rico pasto, que vamos a descansar en su palabra y vamos a alimentarnos de ella. Solamente la palabra de Dios nos puede traer paz. Recuerda que tenemos un consolador que es el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros. Y cuando está sobre nosotros nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si tú no vas a la palabra, si tú tienes desconocimiento total de la palabra, ¿cómo puedes tú combatir el enemigo? Cuando él venga a pelear contra ti, ¿cómo tú vas a poder estar tranquilo en la angustia? Recuerda que vamos a padecer aflicción. No nos podemos salvar de ello porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere destruirnos a como dé lugar. Y cuando estemos en medio de esa prueba y tengamos la salida que es la palabra de Dios, vamos a encontrar esa paz y vamos a estar gozosos, dice Pedro, que en medio de la prueba estemos gozosos y tengamos esa paciencia para nosotros poder salir adelante. Miren lo que dice el 15 ahí en Ezequiel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. En la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice: yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Y damos gloria a Dios porque siempre tenemos que tener paz. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa cómo estén pasando las cosas, nosotros tenemos una paz. Recuerda, el Señor está con nosotros. Mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Y damos gloria a Dios por ello, porque Él está. Dice la palabra de Dios que Él viene y hace morada en nuestro corazón. Y por medio de ello nosotros estamos completos. ¿Estamos cansados de la vida? Es la pregunta que te voy a hacer. ¿Estás tú cansado del trabajo que haces todos los días? Solamente Jesús es el único que nos puede dar descanso. Si tú crees que el diario vivir es cansado, solamente te invito a que invites a Jesús a tu corazón. Porque Él nos va a dar ese descanso que no solamente la cama te puede dar. Claro que sí te ayuda el dormir, el descansar, en echarte una siesta ahí de vez en cuando. Ni siquiera tu almohada, la más hermosa que te puedan vender, te va a quitar ese cansancio. Solamente Jesús nos dará ese descanso que nosotros necesitamos. No sé, ¿cuántos días trabajas toda la semana? Pregúntate, ¿cuántos días trabajas? ¿Cuántas horas trabajas toda la semana? Recuerda que tenemos 24 horas del día, y si tú ya trabajaste 8, 9, 10 horas del día, más otras 8 que dormiste, ya son 18 horas. ¿Cuánto le estás dedicando al Señor? Porque también tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Entonces, ¿cuánto le dedicas al Señor? Pero solamente en Él vas a encontrar el verdadero descanso cuando tú busques de Él. Él va a saciar todas tus necesidades, Él te va a cubrir todas tus dolencias, te va a sanar en todo momento cuando tú estés afligido. Y estos pastos de los cuales habla el Señor es la palabra de Dios, donde nosotros podemos descansar y meditar en ella. Recuerda que nosotros tenemos que tomar esa palabra, atesorarla en nuestro corazón, y por medio de ella va a reconfortar nuestra alma, nos va a traer un ánimo especial a nuestra vida. Durante la prueba vamos a estar gozosos. Nos va a exhortar la palabra de Dios. Cuando tú sientes que la palabra de Dios va directa a ti, que sientes que es como pedradas, como catorrazos, como un mazo que llega y te da en la cabeza, esta palabra es para ti. Te está exhortando, te está animando a cambiar, porque por medio de ella renovamos nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra el alma y el espíritu. Entonces separa lo que estamos pensando, lo elimina. Esta palabra viene y escudriña lo más profundo de nuestro corazón y lo saca, y damos gracias a Dios por ello. La otra parte del versículo 2 de Salmo 23 dice: junto a aguas de reposo. Y estas aguas de reposo, ¿sabes? Cuando un pastor saca las ovejas
y las lleva a que tomen agua después de haber comido, porque tienen que comer, tienen que tomar agua después de comer. Ese es el ciclo que la oveja hace para poder estar bien, para poder estar tranquila. Pero si estas aguas están turbias, si hay movimiento en las aguas, las ovejas no toman agua. Y esa es una cualidad que las ovejas tienen que estar totalmente tranquilas para poder hacer lo que ellas hacen. Y la palabra de Dios dice que nos va a llevar por aguas en reposo, y solamente demostrándonos cómo la oveja se puede aplicar a nuestras vidas. Tú no puedes ir a un lugar en donde hay turbulencia, donde hay guerra, vas a estar intranquilo totalmente. Pero la palabra de Dios es la que viene y sacia diariamente, es el sustento, es nuestro abrigo, es nuestro calzado a nuestros pies, ¿verdad? Cuando tú vas y predicas la palabra de Dios, ¿qué dice? Que te pongas el calzado, el apresto, ¿verdad? Que te vistas con toda la armadura. El calzado es algo que tú te tienes que poner. Porque cuando salimos a predicar la palabra de Dios, andamos en valle de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno, y lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos que tener ese calzado listo, que está listo en cualquier terreno en el cual podemos andar. También cuida de nosotros y nos da descanso la palabra. Y las ovejas, ¿verdad? Es como te decía, van y beben. Pero si beben en un lugar de turbulencia, no van a poder descansar. No van a poder reposar la comida. Y por eso el pastor las lleva y las va encaminando y las va llevando a un lugar en donde hay un arroyo tranquilo, en donde todo es apacible, todo es silencioso y las ovejas puedan tomar esa agua. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tranquilidad. Nos trae esa apacibilidad a nuestra vida, en la cual nosotros, cuando tú entras a ella y la empiezas a escudriñar, tú sientes que la presencia de Dios viene a tu vida. Y es cuando el Señor está hablando a tu corazón. Y damos gracias a Dios. Cristo no nos va a llevar a un lugar en donde hay turbulencia. El enemigo va a traer eso a nuestras vidas. Pero por medio de la palabra de Dios podemos combatirlo. Nunca vamos a encontrar descanso. Si tú crees que yendo al antro, yendo a la disco, yendo a las fiestas, vas a encontrar ese descanso, el ajetreo de la vida, los afanes de la vida. Si tú crees que lavando los trastes vas a encontrar descanso, por ejemplo, pues déjame decirte que no sucede así. El motor de los vehículos, de los carros, totalmente no te deja descansar. Si tú estás en una ciudad que es turbulenta con el sonido, no vas a poder descansar. Pero la palabra de Dios nos trae ese reposo a nuestra vida, y solamente la presencia de Dios es la que obra en nosotros. Mira lo que dice Mateo 11. Este es Jesús hablando a nosotros, a nuestro corazón. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y más adelante el Señor nos dice en el 29 que ligera es la carga con Él, que caminemos junto con Él, que usemos el yugo que Jesús trae y que caminemos juntamente con Él. Gálatas 2, 20 nos dice: con Cristo estamos juntamente crucificados. Y damos gracias a Dios porque lo que vivimos ahora en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Cristo está con nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos siendo transformados día a día, somos cambiados y podemos descansar en el Señor. Él va a ser nuestro pastor. La última parte del versículo 2 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos va a llevar. Pastorear en el hebreo, esta palabra que se está usando en el Salmo es Nahal. N-A-J-A-L, Nahal, que significa conducir, proteger, sustentar, encaminar, guiar, llevar. Eso es lo que significa, estos son los sinónimos que se aplican a esto. Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en cuanto a esto. Dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Y el Señor es el que nos lleva.
Él es el que nos guía, Él es el que nos conduce, nos sustenta en todo momento, nos lleva por los ríos de la palabra de Dios. Y por medio de ella nosotros estamos siendo apacentados, estamos tranquilos, tomando esta agua que son ríos de agua viva. Y jamás tendremos sed y damos gracias a Dios. Isaías 55:1. A todos los sedientos, y nos está hablando a todos, ¿ok? En algún momento de nuestra vida vamos a tener la sed, la necesidad de recibir del Señor ese abrazo, ese apapacho. Y nos está diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor está haciendo un pacto contigo y conmigo este día. Lo estableció de esta manera. Que si tú vas a su palabra, las misericordias te van a alcanzar todos los días de tu vida. Recuerda que las misericordias son nuevas cada mañana. Pero tienes que ir, escuchar, dice, ven a mí. Primeramente te tienes que acercar a Dios. Y la manera de acercarte a Dios es por medio de su Hijo. Es por medio de Cristo Jesús para poderte acercar a Dios. Dice, oíd. Entonces tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dice, y vivirá vuestra alma. Y el pacto que el Señor hace con tu vida y con la mía es que va a ser sus misericordias nuevas cada mañana como fueron con David. Dice el versículo 4, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y damos gracias a Dios. Su palabra no vuelve vacía. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios y pensamos que lo que le estamos pidiendo a Dios es lo que nosotros en realidad está en nuestro corazón. Pero lo que el Señor quiere no es lo que tú quieres. Sus caminos no son vuestros caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y solamente dándole gracias a Dios porque Él tiene cosas mejores para ti y para mí. Tenemos un propósito en nuestra vida. Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, un propósito especial es trazado. Se está llevando en marcha el propósito de Dios que tiene para tu vida. Y solamente para que tú le obedezcas, para que tú le glorifiques, para que tú enaltezcas su nombre, para que tú le alabes. Señor es nuestro pastor. Cristo es mi pastor. Es el que me da paz. Es el que te da paz. Es tu protector. Es el que te va a guiar por esos caminos. Y recuerda que solamente hay un camino. El que Cristo Jesús estableció. Esa senda antigua de la que hemos hablado ya muchas veces. Y la cual es difícil caminar, claro que sí, pero con Cristo todo es posible. Y damos gracias a Dios.
El versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a escudriñar este versículo, dice, confortará mi alma. La palabra confortará en hebreo es shub, S-H-U-B, shub, que significa calmar, confortar, llevar, recobrar, recuperar, refrigerio, reposo, rescatar, resarcir, restablecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a reconfortar nuestra alma. Va a llegar un momento en que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos van a ser afectados por la situación, por la circunstancia. Y la palabra de Dios dice que va a renovar nuestras fuerzas cuando tú estés cansado, cuando tú estés abatido, cuando estés afligido, cuando sientes que ya no puedes más. El Señor viene y conforta nuestra alma. Restablece nuestra alma, nos recobra, nos recupera, trae una calma a nuestra alma que solamente el Señor puede dar. Es esa paz de la que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla la palabra de Dios. Y el mundo nos dice que somos locos. ¿Cómo es posible que podamos estar gozosos pasando por toda esta dificultad, por toda esta aflicción, por toda esta prueba? Por eso el mundo nos llama locos. Por eso el mundo no entiende la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Dice que renueva nuestras fuerzas. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Él calma mi alma. Él viene y trae calma a la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad de estos días, solamente la palabra de Dios la puede sanar. Solamente cuando venimos nosotros a los pies de Cristo y entregamos todo eso que estamos sintiendo, todo eso que está pasando, es la manera en que nosotros podemos ser restaurados, que podemos recuperar nuestra alma, que podemos restablecer como Dios la hizo. De esa manera nosotros podemos nacer de nuevo, por ejemplo, ser como niños. El Señor dice que seamos como niños. Un niño, tú lo ves y él está tranquilo, él es feliz, no importa lo que esté pasando. Va a llorar, claro que sí, pero se le quita en un 2x3. Quiere ese carrito, quiere esa muñeca la niña. En un momento se le quita y quiere otra cosa. Nosotros tenemos que ser de esa manera, tenemos que ser diferentes. El Señor viene y trae refrigerio a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Viene y restablece. Llega como un abrazo de papá. Viene y nos abraza y nos toma. Y nos enseña que la vida es hermosa. Cuando nosotros tenemos nuestro blanco de perfección, que es Cristo Jesús. Nosotros cambiamos. Viene y nos rescata. Rescata mi alma del fondo de la desesperación. Hay gente que está sufriendo, está afligida completamente y no entienden qué está pasando. Viene y restablece nuestra vida. Solamente te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que está sufriendo? Que tú lo ves. Recordemos que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Nuestro rostro muestra qué está pasando en nuestras vidas. Tú puedes darte cuenta inmediatamente cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado, cuando alguien está contento, cuando alguien está ansioso, cuando alguien tiene algo, su rostro impacta inmediatamente. Cuando tú te has topado con alguna persona que tiene necesidad y tú ves que algo está pasando en su vida, que lo que está pasando es algo, un sufrimiento, y tú no le preguntas, tú no le ofreces el camino. Tú no le dices que Cristo Jesús pagó por todas esas cosas. Y si tú no le dices nada, probablemente esa persona se vaya sufriendo y pueda cometer algo peor. Puede hacer algo peor, quitarse la vida, hacer algo peor, ir a matar a alguien. Me estoy yendo al extremo, pero es una posibilidad. Así como está el mundo en este tiempo, en este momento, con todo esto del coronavirus. Las personas están totalmente encerradas en sí. Muchas de ellas están volviendo locos. Muchas de esas personas están perdiendo su estabilidad emocional. Y cualquier cosa los va a activar.
y van a cometer algo que es peor. Con los hijos, con el esposo, con la esposa, va a suceder algo que se van a arrepentir toda su vida. Y si tú no le has ofrecido el camino, si tú no le has dicho que Cristo Jesús pagó hasta derramando la última gota de su sangre por eso, por su vida, nosotros tenemos que testificar de Él, nosotros tenemos que hablar de Él. Yo te invito a que no te quedes callado, que tú sigas obrando, que tú sigas hablando de la palabra de Dios, que sigas haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. ¿Sabes? Él renueva tus fuerzas cada mañana. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo solamente me pregunto cómo el Señor me restablece, y solamente es la palabra de Dios la que viene y sacia nuestras vidas, la que viene y nos llena y recupera nuestras fuerzas. Mira lo que pasa cuando tú quieres hacerlo en tus propias fuerzas. El 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, aquí está un pero, dice el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y damos gracias a Dios porque tenemos nosotros que estar esperando constantemente en Jesús. En Él está nuestra fortaleza, en Él está nuestro refugio. Y damos gracias a Dios porque Él infunde en nosotros, si nosotros seguimos perseverando, si tú sigues caminando junto con Jesús, como lo vimos hace varias enseñanzas, caminando con Jesús, si tú sigues caminando con Él, créeme que lo que era difícil se va a hacer fácil. Porque en tus propias fuerzas estás tú solo, pero si tú caminas junto con Jesús, si Él está contigo, lo que vas a padecer, lo vas a padecer juntamente con Él. Él va caminando contigo y solamente nos infunde nuevas fuerzas. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Que nos va a renovar nuestras fuerzas, que nos va a dar y nos va a infundir. Y cuando tú estás caído, Él viene y te levanta. Él viene y te da la mano, te levanta, porque Él está contigo. Recuerda que Él siempre ha estado tocando la puerta. Es cuestión de que tú le abras y te llene de paz. Todo lo que está pasando en el mundo es una paz que no puede entender. El enemigo ha robado la paz. Todo esto del coronavirus es el enemigo tramando, quitando la paz, haciendo de las suyas. Y solamente Jesús es el único que puede hablar a tu corazón y puede traer esa paz que sobrepasa en todo entendimiento y llevarnos por sendas de justicia. Mira lo que dice el versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia. Y la palabra la palabra guiar, nakha, que es N-A-K-J-A, nakha en hebreo es guiar, transportar, encaminar, llevar, conducir, pastorear, traer. Y solamente el Señor nos está mostrando que Él nos va a encaminar, que nos va a llevar, que nos va a conducir, que nos va a llevar por esa senda de justicia. Y míralo el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y damos gracias a Dios porque Él nos sigue hablando, Él nos sigue llevando, Él nos sigue, inclusive más allá de la muerte. ¿Qué te quiero decir? Que si tú mueres, Él te va a llevar a otro lado, te va a seguir guiando, no te quedas dormido. Él te sigue llevando, Él te sigue guiando, Él te llevará más allá de la muerte. Y damos gracias a Dios. Tu cuerpo se queda, pero tu espíritu y alma salen del cuerpo y Él te va a seguir llevando más allá, a su presencia. Y damos gloria a Dios por ello. Nos guía cada decisión, cada acción que tú hagas. Tú se la tienes que encomendar al Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros que somos hijos de luz, la injusticia debe ser un problema. Tú debes ser justo porque caminas con Jesús. Y recuerda que Jesús es justicia. Y porque tú eres hijo de luz. Porque tú eres sal. Eres la sal del mundo y el Señor te pide que salgas.
y hables de su palabra y que hables de justicia, de misericordia, porque el Señor lo que quiere es misericordia para con nosotros y para con los demás. Quiere que seas tú misericordioso, que apliques la misericordia. Y la única manera de ser justo es aplicando la misericordia. Y nos va a guiar. Y damos gracias a Dios. Y por amor a su nombre, y por medio de ello nosotros recibimos el consejo, la voz de Él. Nosotros vamos caminando. Él nos va a llevar por sendas, por el sendero correcto, el camino. El mejor camino solamente es Cristo Jesús, no hay otro. Y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. El camino es difícil, pero ligera es la carga con el Señor. El camino es angosto. Lo hemos visto ya muchas veces, el camino se hace angosto, cada vez se va haciendo más angosto. ¿Por qué? Porque tú vas dejando al cristiano carnal. El cristiano carnal es a todo aquel al que todavía las cosas del mundo le llaman la atención. Que sus emociones se activan inmediatamente y hace cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el cristiano espiritual es aquel que su espíritu está conectado completamente con el Señor. Es aquel que no es fluctuante, que no es un niño. Aquel que la palabra de Dios es alimento sólido a su vida, a su corazón, y lo toma. Que no está tomando lechita, como dice Pablo. Es aquel que solamente por medio de la palabra de Dios es transformado, es renovado, es cambiado, y las cosas del mundo no le llaman la atención. Que sus emociones son controladas y que le cierras la puerta al enemigo completamente, que sus emociones no impactan. El Señor nos dio las emociones, claro que sí, pero por medio de la palabra de Dios podemos controlar las emociones. Hay versículos, hay palabra de Dios los cuales podemos tomar y llenarnos inmediatamente y ser justos y caminar y no tropezar. Estamos agradecidos con el Señor porque el camino nos trae tranquilidad. Sabemos que vamos caminando por el camino de justicia y lo único que hacemos es que cuando caminamos el camino de justicia, por amor a su nombre, somos obedientes y damos gracias a Dios. La oveja literalmente obedece la voz del Señor, obedece la voz de su pastor. Y solamente quiero invitarte a que tu oído lo hagas más sensible, que tú seas transformado, que solamente escuches la voz de Dios, que la voz de Jesús sea la que te pueda dirigir como el buen pastor que Él es. Y solamente dándole gracias a Dios por su palabra, que podemos escucharla, que podemos escuchar solamente su voz y ser guiados por Él. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, viene e infunde, Señor, aliento de vida a nuestra alma, Señor. Solamente agradeciéndote, Padre, porque por medio de ella nosotros podemos ser pastoreados. Escuchar tu voz, Señor. Escucharte por medio de ella y poder entender que solamente tú eres el camino y la verdad y la vida. Y que nadie, Señor, nadie va a ti si no es por tu Hijo. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú así lo has establecido, Señor. Gracias porque tu palabra nos renueva, nos transforma. Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están escuchando. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, que lo que ellos toquen sea de bendición, Señor. Sea prosperado, Señor, esas manos que trabajan, esas manos que obran. Que tú los prosperes, Señor, en todo lo que ellos hagan, Señor. Que lo que salga de su boca, Señor, sea de edificación, Padre. Que ellos puedan hablar palabras, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva, Señor. Que es esos ríos de agua viva, Señor. Y por la cual nunca vamos a tener sed, Señor. Solamente tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.